interesante incluir o no, pues es que construyan cada una infografía. Una infografía que pueden luego ir alimentando a lo largo de todo este encuentro con cosas que descubran en las otras sesiones también. ¿Con qué cosas? Bueno, yo me imaginaba una infografía más o menos, cada quien viva la libertad, ¿no? Y la creatividad sobre todo, porque es uno de los objetivos de esta actividad también, me parece, fomentar que sean creativas, pero que puede tener más o menos estas tres partes, ¿no? Una parte general sobre el Principito, y luego una parte sobre la amistad y una parte sobre la solidaridad, que es lo que me deja el Principito de cada una de esas dos, bueno, bueno, dimensiones, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Con la idea de que pues la vayan llenando cada una con frases, con imágenes, con textos tomados del Principito, con frases que ustedes mismas construyan, con lo que les digan los otros ponentes, que seguro que saben mucho más que yo, pero también de una construcción propia, porque allí queda de esa manera no lo que otro me dijo, sino lo que ustedes han grabado para sí y pueden volver posteriormente, como les decía ayer la Prince, ¿no? Que no se les quede el compromiso sencillamente pues en un, sí, sería bueno, sino que quede allí escrito para que ustedes lo recuerden y lo tengan presente. Entonces, como les decía, estos son algunos datos generales del Principito. Fue escrito, bueno, fue publicado en 1943 en Nueva York. Esto causa cierta curiosidad porque su autor, que fue Antoine de Saint-Exupéry, pues es francés. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué Nueva York? ¿Y por qué en medio de la guerra? No, bueno, Saint-Exupéry se encontraba en ese momento exiliado de Francia porque había sido su país invadido, como recuerdan, bueno, realmente había hecho una capitulación con los nazis y era pues ese periodo de la Francia colaboracionista que se conoce, ¿no? Por consiguiente, él no podía volver. Su profesión realmente era la de ser piloto. Él era un piloto de carga, sí, se dedicaba. Y eso le llevó a tener pues una actitud también muy práctica en la vida. Entonces, y a relacionarse con muchos tipos de personas. Y luego también era un escritor de ocasión. Y en estos escritos, que los otros escritos de Saint-Exupéry son muy distintos del Principito, aunque sin embargo conservan el tono reflexivo que tiene el Principito también, pues son sobre todo escritos realistas. En cambio, el Principito, digamos que lo primero que a uno le descoloca es que te presentan con una historia que tiene la mitad dibujos, que tiene además un personaje que uno no termina muy bien de entender quién es este Principito, luego adentraré en él. Y por eso a algunas personas a lo mejor pues no les gusta, no les interesa. A mi mamá, por ejemplo, le gustan más las historias reales. Por eso no le interesa el Principito. Pero bueno, entonces, retomando, pues es un libro que ha sido traducido a más de 250 lenguas. Es el libro francés más leído en el mundo y ha tenido 20 adaptaciones para el teatro y cine, así que les animo en todo caso a que busquen, no se queden solo con esta última película que salió, que yo sé que ha tenido muy buenas críticas y que seguro que es muy buena, pero bueno, si hay 20, pues podemos buscar cuáles son todas las que existen, ¿no? Y bueno, finalmente pues es publicado en 1946, o sea, al final de la guerra en Francia. Esto, como les digo, es un dato que a mí me resulta interesante porque es un libro que fue escrito en un momento de crisis, en un momento en el que el mundo entero no sabía qué era lo que iba a pasar, que es un momento que se parece mucho a lo que estamos viviendo nosotras hoy en día. Si uno se pone a pensar, ¿no? Pues es como una buena ocasión para volver a esa historia y volver a pensar, bueno, ¿qué es lo que Saint-Exupéry, que murió un año después de publicar El Principito, no porque fuera viejo, sino porque murió en un accidente durante la guerra, precisamente en un accidente de aviación? Bueno, ¿qué es lo que quiso darle como ese obsequio al mundo de los hombres, ¿no? Pues ese obsequio que quedó en esa obra, pues que ha trascendido. Y bueno, con esto empezamos ya a introducirnos en la propia historia del Principito.
Aquí tienen, y me gustó mucho la edición que compartió Aurora, por lo menos fue la que me envió a mí, que como estamos también en estas circunstancias excepcionales de vivir pues medio encerrados, me estoy oyendo con eco, no sé si alguien, bueno, pues me parece muy bueno en todo caso que hayan resuelto de esta manera, pues tener el libro en digital, porque pues sí es un libro que está en muchas casas, pero si no lo tenías en la tuya, pues ya lo tienes y para siempre en digital. Entonces, como les decía, me gusta mucho esta edición, aunque la original pues no traía colores, pero esta me parece que es muy agradable. Ahí tienen el mejor retrato que el piloto, que es quien cuenta la historia, y luego vamos a hablar sobre el mejor, pues hizo del Principito. Entonces es una forma curiosa porque no tenemos como en otras obras, por ejemplo, de fantasía, se me ocurre, no sé, en un Harry Potter o en un Tolkien, que los personajes nos toca imaginarnos cómo son esas creaciones fantásticas. No, en el Principito sabemos muy bien cómo es el Principito, más o menos, pues tenemos una idea bastante clara de cómo sería esa persona que se encuentra en las circunstancias más anodinas con el piloto. No es precisamente un niño, aunque ciertamente muchos lo han querido leer de esa manera. El Principito sí tiene mucha más cercanía, podríamos decir, con la infancia y con ciertos elementos que pareciera perderse cuando uno crece y cuando uno madura, comillas. Sin embargo, él nunca dice que es un niño, sino que habla de un hombrecillo. Casi yo me imagino un hobbit, ¿no? Chiquitico. Es un viajero intergaláctico, porque el Principito va viajando por distintos mundos, literalmente, ¿no? Por distintos planetas, encontrándose con personas muy disímiles que habitan en esos planetas, hasta que finalmente llega a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, pues se le avería a él también su cohete, pues su máquina para devolverse hacia su planeta. Eso supone un problema dentro de la historia. Es un personaje excéntrico porque habla raro, se viste raro, hace unas preguntas raras y generalmente no da respuestas. Entonces es un personaje que descoloca tanto al piloto como a uno, ¿no? Como que uno no entiende. Y bueno, tiene un problema entre sus manos, sin embargo ya veremos cuál es ese problema, y es una voz que interpela a quien ha vivido solo, porque, como nos dice el mismo piloto, él es un hombre adulto que tiene pocos lazos afectivos. Es alguien que va de aquí para allá, pero que tiene pocos amigos y que no se siente que haya sido realmente comprendido en mucho tiempo. De hecho, la historia se abre con una narración sobre los dibujos que hacía el piloto cuando era un niño y que nadie logró comprender. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Qué hace ese dibujo ahí? ¿Cuál es la razón de ser de ese dibujo? ¿Por qué nos cuenta eso Antoine de Saint-Exupéry? Si uno asume que en todo caso no está contando porque sí las cosas. Bueno, pareciera que ahí está indicando que hay una falla, ¿no? En este piloto, y es que es un hombre adulto que no ha desarrollado su creatividad. Y precisamente es esa creatividad la que le hace falta para construir sus relaciones. Eso no me quiero adentrar mucho en ello, porque sé que lo tratarán en otras sesiones, pero bueno, además es un hombre con una intuición sobre lo profundo que va más allá de lo útil. Es decir, él sabe que existen, porque de hecho se queja por eso, ¿no? De que existe algo importante en el comprender el dibujo del niño, pero no termina de llegar allá, ¿no? Y además, pues es un hombre que está varado en el desierto. Con esto nos encontramos con dos tipos muy distintos de personajes con dos problemas muy distintos. Por un lado, el piloto cuenta los problemas materiales, que tiene agua para 8 días, que tiene el motor dañado, que está varado, ¿no? Y por otro lado está el Principito que cuenta con otro tipo de problemas y le pide al piloto que por favor le pinte un cordero, pero no cualquier cordero, sino un cordero
que pueda ajustarse al estilo de vida que él lleva, que es al lado de su flor. En ese momento se empieza a ver cómo existe una, digamos, que no es posible que estos dos personajes dialoguen en la misma frecuencia, porque el piloto todavía sigue enfocándose en unos bienes que son completamente materiales. Y recordemos que lo que el Principito, no, esa célebre frase, está invitando es a ver con el corazón. ¿Y por qué empieza a ver el Principito a pedirle que vea con el corazón desde los dibujos? Pues precisamente porque quiere despertar en él ese sentido creativo que es el que empieza a elevarle de alguna manera pues sus inquietudes, ¿no? Su espíritu. Empieza a recordarle que no solamente tiene que preocuparse por los bienes materiales, sino que tiene que también empezar a preocuparse por lo que existe en el interior de cada hombre, en su interior. Para muchos críticos, de hecho, el Principito es como esa versión alterna, dual, no sé cómo decirlo, pero sí, como esa otra versión del piloto, que en ese momento de crisis viene a salvarle no solamente de la crisis material que está viviendo, sino de la crisis existencial, podríamos decir, ¿no? De la crisis vital, porque se da cuenta de que el piloto lleva muchos años, pues, solo. Miremos algunos elementos que son bien importantes y bien interesantes en El Principito. Es una historia que no está contada de manera lineal. Si la historia fuese contada de manera lineal, empezaría con que el Principito vivía en el asteroide B612 y empezaría con la historia de la rosa, ¿no? Pero no empieza por allí, empieza con el encuentro, bueno, empieza de hecho con el sombrero y la boa y el elefante, para luego contar que un día se averió el avión y se encontró con el Principito. Es decir, primero empieza con una explicación de cómo es el piloto, luego con un encuentro y finalmente se empieza a desarrollar quién es cada uno de esos dos personajes. Pero miremos cuáles son los hechos, de una manera, digamos, un poco somera. No voy a entrar, yo sé que para otros críticos es muy importante el personaje de la Rosa. Por ejemplo, para José Ramón Ayllón, que es un crítico que les recomiendo a todas muchísimo. Es una persona que escribe de manera bastante accesible y en esa interpretación pues él plantea como mirar la relación entre el Principito y la Rosa como una relación romántica, afectiva, ¿sí? de pareja, como porque pues Antoine de Saint-Exupéry estaba casado con una mujer argentina y que él encuentra que tiene cierta similitud, ¿no? con esa rosa. Sin embargo, como en esta ocasión y este encuentro pues es sobre la amistad, y la amistad es otra forma de amor, pues yo no quise dedicarme tanto a ahondar en la relación entre el Principito y la Rosa, como si en la relación entre el Principito y el piloto. Sin embargo, bueno, como hemos dicho, pues esto es un paneo general de lo que se encuentra al Principito en todo el libro. Entonces, el Principito se dedica a cuidar a su Rosa hasta que llega un día en que se pelean y el Principito, digamos, dice no más y abandona el planeta, abandona a su Rosa, aún sabiendo que puede morir por falta de cuidado, porque ella sola no puede alimentarse, ¿no? Necesita que alguien la riegue, pero él la abandona y sale en un viaje intergaláctico a buscar nuevos amigos. Visita muchos planetas donde conoce personajes realmente desagradables, ¿no? Este tipo que contaba hasta los últimos centavos, este rey que necesita, que es un rey que vive solo y que cree que ya que está el Principito ahí, pues su función es adularle. Y uno, el borracho, ¿no? Y uno empieza a ver en todos esos personajes cómo es clara la crítica social que está haciendo Saint-Exupéry, pues a muchas formas, digamos así, de adultos, ¿no? Que también pues se han perdido de lo esencial, que no están sabiendo
entablar realmente relaciones. Y lo curioso es que cada una de esas personas pues vive solo en sus planetas. Es un poquito menos malo quizás el farolero, que vive pues haciendo un servicio, ¿no? Prendiendo los faroles todas las noches y apagándolos todas las mañanas, y en eso se le va toda la vida. Y digamos que al principito lo consideran también un poco menos malo, pero como no tiene tiempo para él, pues entonces tampoco puede establecer con él una relación. Finalmente llega el principito a la Tierra y se da cuenta de que pues tampoco era la Tierra el lugar que él anhelaba, ¿no? El lugar donde él estaba realmente, pues el lugar donde podría realmente encontrar amigos, al principio al menos, porque se encuentra con las montañas a las que les habla y lo único que le devuelven es su eco. Entonces no hay un verdadero diálogo, no hay interpelación. Luego además se encuentra con un rosal y se da cuenta de que su rosa no es única y de que es como una más, ¿no? Y se siente el principito pues devastado, ¿no? Se le han roto sus ilusiones. Y finalmente se encuentra con el zorro. En muchas fábulas se representa la figura del zorro como aquel animal, ¿no? Astuto, inclusive hasta un lugar, cuidado ahí con los micrófonos que estoy oyendo un ruido. Bueno, se ve al zorro como este animal astuto y ciertamente a veces como malo, ¿no? El que engaña para, no sé, robarse a las gallinas, yo qué sé. Sin embargo, hay otros lugares también en la literatura, digamos, popular, donde el zorro representa a ese zorro viejo y sabio, ese lugar, digamos, esa fuente de sabiduría a la que se acude para comprender mejor el mundo. Y es precisamente desde esta interpretación que se entiende, ¿no?, quién es el zorro en la vida del Principito y en el viaje del Principito. Es él quien le revela al Principito la verdad sobre el amor, con frases como, por ejemplo, si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Normalmente el verbo domesticar, usado para explicar una relación, pues no sería el más idóneo, ¿no? Porque es un verbo que se refiere al mundo de lo animal. Sin embargo, pues esto es una metáfora, claramente, no estamos hablando en un sentido pues figurativo para dar a entender una realidad que es otra. No se trata de que domestiquemos de la misma manera que domesticamos al perrito para que haga sus necesidades afuera, pues que domestiquemos así a nuestros amigos. Yo creo que eso pues se entiende. Sin embargo, otra de las quizás lecciones más importantes que le da el zorro, yo pienso que hay dos muy importantes. Una tiene que ver con el carácter de la unicidad que tiene el amigo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le devuelve al Principito la certeza de que su rosa es única en el mundo. ¿De por qué? Y este es el segundo elemento que es importantísimo y que yo pienso que luego se podrá ahondar más en otras sesiones, ¿no? Es el tiempo que ha pasado con ella lo que la hace única. De esa manera también le enseña a hacerse responsable de sus amistades, porque amar conlleva la comprensión del otro y de su mundo interior. Entonces, con esto el zorro pues le recuerda, ¿no?, que la rosa está sola en su planeta y que él, de cierta manera, por esa relación que ha asumido con ella, así sea ella se encuentra en crisis en este momento, pues no puede abandonarla, no puede sencillamente olvidarse de ella. Y eso yo pienso que es algo que se puede extender a muchos tipos de amor, no solamente al amor de pareja, sino también al amor de amistad. Porque finalmente, pues se trata es precisamente, ¿no?, de esos momentos, esos ritos de los que es tan famoso lo que dice el zorro,
¿no? De que si tú llegas a las 4, yo estaré esperándote desde las 3, y es ese tiempo compartido el que hace que se cree dentro de mí una comprensión del otro, que el otro exista en cuanto que es otro, no en cuanto que yo. Y de esa manera pues no lo absorbo y no hago que lo que yo espero que el otro haga porque yo estoy convencida de que es lo mejor, sino que yo quiero lo mejor para él. Por eso, si pensamos de nuevo en ese corderito que le pide el principito al hombre, al piloto, eh, tiene que estar en esa cajita para que no lastime a la rosa, porque la rosa es muy importante para el principito. Y solo hasta el momento en que el piloto comprende eso y le dice, bueno, que le dibujará un bozal al corderito para que no lastime a su rosa, es que uno empieza a decir, ah, listo, ya está comprendiendo, ya está haciéndose cargo de quién es el principito y de cuáles son también, pues, sus amores, cuál es ese mundo interior del principito. Bueno, y todo esto pasa antes de que se produzca realmente el encuentro entre el principito y el piloto. Todo esto es una preparación para que cuando se conozcan el principito y el piloto, pues el principito se convierta realmente en un maestro, quizás no tan sabio, no tan profundo como el zorro, pero sí a su manera en un maestro de amistad para ese piloto, que les recuerde y que les reactive de alguna manera el corazón. Bueno, aquí está la frase esta, ¿no? ¿Qué es un rito? Inquirió el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Es precisamente porque en ese rito se encuentran dos personas que ese tiempo adquiere un carácter especial. ¿Y qué es lo que pasa luego cuando uno va a ver la historia del principito? Pues que se convierte en un rito que él visite al piloto. Primero, digamos, por así decirlo, Saint-Exupéry nos explica la teoría de cómo es que se hace uno amigo de otro en boca del zorro, pero luego la pone en práctica y eso hace que sea pues muy interesante, mucho más rico, ¿no? Porque el principito visita durante 8 días al piloto todos los días, casi a una misma hora, y de esa manera se hace actual, se evidencia, no se actúa esa enseñanza sobre los ritos y sobre cómo es en ese tiempo que se pasa con el otro, pues que se construyen las amistades. Sin embargo, en el 8º día se acaba el agua y se acaba con el agua la certeza material para el piloto. Es decir, todo lo que hasta ese punto le tenía de cierta manera asegurado que podría seguir viviendo, pues ese día ya, no más. Y en ese momento deciden el principito y el piloto partir los dos juntos en la búsqueda de un pozo. C.S. Lewis, que es también un autor muy importante, por ejemplo, escribió Las Crónicas de Narnia, Cartas del Diablo a su sobrino, y escribió Los Cuatro Amores, que es un libro donde analiza 4 diferentes tipos de amores, entre ellos la amistad. Habla allí sobre cómo la amistad es un camino que 2 personas recorren juntas, bueno, 2 o más personas, porque es un tipo de amor que no es excluyente, sino que es al contrario, que es incluyente. Porque, yo me acostumbré mucho a bañarme con el agua y eh, bueno, la amistad, entre más conocemos, ¿no?, a los amigos de nuestros amigos, pues más los queremos. Y sin embargo, uno a veces no piensa lo mismo que los amigos. Bueno, C.S. Lewis propone que la amistad es un camino en el que a lo mejor no se comparten las respuestas, pero que lo importante es compartir las preguntas, que son las que te animan a iniciar ese recorrido junto con ese amigo. Y finalmente descubren un pozo, que es un pozo que de cierta manera habla más de ellos mismos que del el contexto y la situación que están viviendo, porque no es un pozo sahariano, sino un pozo europeo.
Y allí el principito le dice al piloto, tengo sed de esta agua, dame de beber. Entonces dice el piloto, entonces comprendí lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Si me preguntan a mí, aunque esta es una frase menos conocida, digamos, no es de las más populares, no es de las que se imprimen camisetas, pero es mi favorita del Principito, es sobre esta necesidad que siente el Principito finalmente de decir, dame de beber, y de cómo esta agua surge, es precisamente de eso que han compartido, y se obra como si fuera un milagro, y se convierte el pozo en una materialización de esa relación que existe entre ellos. De esta manera, la amistad crea el agua que es necesaria para vivir en el camino que los amigos recorren juntos y en las pruebas que superan. ¿Y cómo se crea? No, pues porque han estado ya, digamos, de cierta manera, desasidos de las cosas materiales y concentrados en lo importante, en buscar ver con el corazón, que no es lo mismo ver con el corazón que ver solo con las emociones. Cuando se habla generalmente del corazón humano, del amor, pues no solo se involucran emociones, sino que se involucra todo el ser. Y el regalo de eso, pues, es un regalo para el corazón, que es lo que les devuelve la vida, ¿no? Una vida que es verdadera. Finalmente, el libro pues se acaba con una despedida, digamos, para algunos triste, melancólica, nostálgica, necesaria en todo caso, porque el Principito, como hemos dicho, no debe volver a su rosa, y el piloto debe volver al resto de personas, ¿no? Él ya ha conseguido, de cierta manera, recobrar el latido de su corazón en un sentido tanto literal como figurativo, ¿no? Como literario, ya ha vuelto a la vida y pues está en condiciones para volver a reincorporarse al mundo de los hombres y para devolverle estas enseñanzas a las demás personas. Entonces, por eso se sabe que aunque se termine en ese momento de ver esa relación, no desaparece, porque ya es una relación que se va viviendo desde el corazón, que ya no necesita esa presencialidad material, porque va a seguir existiendo porque ha conseguido trascender. Bueno, con esto yo ya voy a dejar de compartir. Era un poco lo que quería contarles. Quisiera saber si existen algunas preguntas, inquietudes, quejas, reclamos por parte del público. No han escrito preguntas por ahora, Angie, pero esperamos que las niñas se animen y que escriban sus preguntas. Bueno, buenísimo. Bueno, veo también por aquí algunas que ya conozco. Eso me parece muy bueno. Quería hacer compartir una interpretación personal de algo. Que lo mencionaste, pero no sé, yo siempre lo he entendido como de una forma dual. Y es lo de la rosa. Para mí, yo sí comparto la visión de este crítico que dijiste, que no la conocía. Para mí la rosa siempre ha representado el amor. O sea, desde que lo leí la primera vez, para mí la rosa siempre ha tenido una interpretación de amor. Pero también desde un esquema de la amistad. Entonces, para mí el principito, o sea, lo que me dejó el principito del amor es que de alguna forma la rosa es como esa amiga, pero que adquiere un carácter afectivo adicional, ¿no? Pero es al mismo tiempo su amiga, o sea, es como si el amor necesariamente fuera como una amistad, pero un poco más profunda, ¿no? Porque ya empieza a tener como también un carácter de cuidado y pues de ahí como la dependencia también de la rosa. Entonces, bueno, yo siempre lo veo así, no sé, ¿qué opinas? Era mi interpretación. Pues es que me parece que justamente no es como, o sea, es que la amistad es
necesaria, por así decirlo, para el amor romántico, el amor de pareja. No, si uno no es también amigo de su pareja, también, y conste, ¿no? Porque pienso que es importante de alguna manera intelectualmente discernir, pero pienso que es importante porque hay veces que las parejas pues no son amigas y en ese sentido pues no comparten gustos, tiempo, de hobbies, de inquietudes, de preguntas, por ejemplo, porque pues es que justamente es un camino que se va a recorrer entre los dos, ¿no? Ese sí es una relación excluyente, ¿no? Nadie más va a ser parte de esa relación porque son él y ella, pero es importante que se construya no solamente sobre el gusto, bueno, aquí me estoy metiendo en otros temas, pero no solo el gusto y no solamente, digamos, las hormonas, sino también eso otro profundo que queda, que permanece en el tiempo y que se construye, porque además se enriquece. ¿No? Sí, una de las cosas que se ve en el Principito es cómo esa relación va creciendo, no se queda estática, sino que se alimenta de lo que el Principito aprende con el zorro, con el piloto, y también de lo que aprende a valorar a la rosa. No se queda allí, digamos, como ¡puf!, detenida. Y sí, exacto, exacto. Sí, eso es lo que yo pienso también, de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, Cata, siempre estamos tú y yo como en la misma página. Hola, yo tengo una pregunta. Hola, Majo. Hola. O sea, es que estaba pensando como en el tema de la soledad, como que el Principito se acercaba como a personas como que habían vivido en la soledad. Entonces pensé como es la soledad, o sea, también lo asocia a este libro de Cartas a un joven poeta, como que habla de la soledad. Entonces pensé, es como la soledad como un requisito, como algo necesario para crear como una buena amistad. Sí, yo creo que estás pensando, y creo que en eso Cartas a un joven poeta, que es otro libro que en todo caso les recomiendo a todas, porque es muy bueno. También es un libro como El Principito, digamos, en el sentido de que cabalga entre lo literario y lo filosófico. No solamente está desarrollando una historia, sino que, y también tiene mucho que ver con la amistad, en todo caso. Entonces, es un muy buen libro, Cartas a un joven poeta de Rilke. Y creo que Rilke habla más sobre la soledad que El Principito. Y yo sí creo que es importante por lo que dice Rilke, precisamente, que es que, estoy parafraseándolo, él lo dice mejor y más bonito, eh, pero dice que la soledad es importante porque es primero necesario dominarse de alguna manera uno mismo, como gobernarse, hacerse cargo de lo que uno es y, y que eso es importante antes de establecer una relación, no meterse en la relación, hacerse cargo del otro sin haber terminado de haberse hecho cargo de uno. Eso me parece como un aprendizaje sobre el amor que siempre es válido, y inclusive también en la amistad, Rilke lo propone sobre todo para las relaciones de pareja, pero en todo caso es válido, ¿no? Porque uno tiene esa necesidad pero una soledad que él no ve como algo negativo, sino como un espacio para autodescubrirse y para, bueno, pues de alguna manera entrar en comunión con lo que hay dentro, en lo profundo de cada uno, ¿no? Y eso profundo de cada uno, pues habla precisamente eh, también, no, ¿por qué no decirlo? De eso que Dios quiere de mí, que eso que me ha imprimido, por así decirlo, en el alma, para los que creemos en Dios, lleva la libertad, eh, y que hay que irlo a buscar adentro de cada uno, ¿no? Porque no me lo va a decir el mundo, sino que está adentro y hay que sacarlo de allí. Como una tarea también en eso, otra autora que puede ser interesante leer es Etty Hillesum, y ella habla como de naufragar en lo profundo de cada uno,
a buscar allí en eso profundo los tesoros del barco, por así decirlo, ¿no? Que se ha hundido y que hay que ir a sacar de lo profundo ese tesoro que a veces se nos olvida que está allí. Bueno, esto por el lado de Rilke y la soledad. No sé, Majo, si te respondí o te dejé preguntar. Sí, perfecto, gracias. Yo tenía otra cosita, otro tema también aparte, sobre la amistad, algo que me gusta mucho, El Principito, y yo creo que es la razón por la que es mi libro favorito. Y es porque, muy bien lo mencionaste, como que da a entender, y pues de alguna forma sí es, que de alguna forma es un cuento infantil, o sea, de alguna forma El Principito tiene mucho de inocente, tiene mucho de niño, y todo alrededor del libro, cuando se van generando como esos vínculos y demás, siempre hay un componente infantil. Entonces, de alguna forma, yo siento que de alguna forma el libro también te está invitando como a decir que para entender el mundo como correctamente, no sé, para generar lazos reales y demás, de alguna forma uno sí tiene que volver a ser niño, ¿no? Y tiene que volver como a la inocencia, donde uno no conoce las cosas y las cuestionas junto con esa persona y las vives con esa persona, pero desde la inocencia, ¿no? O sea, como desde, no sé, ¿cómo decirlo? Sí, como desde esa óptica de los niños que están emocionados por vivir esta cosa nueva, porque no desconocen lo negativo que podría ser ni nada, sino como con esa ilusión, ¿no? De los niños, no sé, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo, Cata. Yo miraría también que, por ejemplo, porque es verdad que de alguna manera nos está diciendo, bueno, vuelvan a hacer, ya les escribo el nombre de la autora. Es verdad que el Principito está invitando de alguna manera no a ese volver a ser como niños, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo son los niños? ¿No? Porque, ¿qué es lo que tengo que rescatar de allá? Pues es una parte, esto que dices tú, de la inocencia, pero también pienso yo, ¿no? La creatividad que tienen los niños, que los que tengan primos, hermanitos, sabrán que es desbordante, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas en las que ellos se desbordan es en el juego. Un niño pues coge las cacerolas de la casa y dice, no, entonces con esto, esta es mi nueva nave espacial, con esto voy a llegar al planeta que está por descubrir, y se inventa una historia completamente nueva, impensada por los adultos, ¿no? Y por eso creo yo que a lo mejor el Principito quiere llevarle a través de ese redescubrir de la creatividad del piloto a restablecer sus lazos, porque el amor, una de sus una de sus características, pues es que es creativo, porque el amor crea algo nuevo, algo que no existía antes y que empieza a surgir y que está constantemente, pues, dando una nueva realidad al mundo. Entonces les voy a poner en el chat los nombres de los 2 libros que he recomendado ahorita. También les voy a dejar mi correo, por si alguna quiere escribirme con alguna inquietud, por ejemplo, o preguntarme por recomendaciones de libros, pues por allí nos podemos poner en contacto, o a través de Aurora. También quedo allí pues a su disposición. Como les decía, pues las animo a que empiezan a construir de esta manera. Yo me imaginaba que una infografía pues tiene muchos elementos creativos que no los tiene en un texto normal o un cuaderno normal. A lo mejor alguna dice, no, qué pereza una infografía, pero pueden hacerla como una infografía manual, por así decirlo, ¿no? Pues no en el computador, es lo que me refiero, sino como algo que les deje a ustedes, no solamente, porque una de las grandes riquezas del Principito es que no es solo texto, que los dibujos también son importantes y están allí para refrescarnos. Alguien por allí ahorita decía, yo soy más visual. Bueno, el Principito es ese libro que tiene ese elemento visual que dice cosas, ¿no? que está allí para mostrarte no solamente lo que las palabras pueden decir, sino también lo que los dibujos, que son dibujos que fueron hechos por el mismo autor, no fueron ilustraciones posteriores, y eso es lo interesante. Entonces, los libros son
Cartas a un joven poeta. De Rainer Maria Rilke. Y el otro se llama Diario. Lo consiguen así porque realmente es que era el diario de Etty Hillesum, una muchacha holandesa que también vivió durante la Segunda Guerra Mundial y como era de origen judío, pues no sobrevivió la guerra. Ella tampoco es contemporánea, por así decirlo, un poco menor que Antoine de Saint-Exupéry, pero son dos libros que hablan sobre la intimidad, como sobre ese espacio interno y sobre la importancia de la soledad y del sacar de allí lo que uno tiene para aportarle a sus relaciones de amistad o relaciones interpersonales. Y finalmente mi correo. Bueno, queridas, yo con esto me despido, si no hay ninguna otra pregunta. Gracias a todas por su tiempo, por su atenta escucha y espero que les encante lo que sigue en el encuentro. Muchas gracias, Angelita. Muchas gracias también a todas las niñas, a todas las participantes que han estado en este momento con nosotras. Ángela, ha sido una intervención de verdad muy enriquecedora. Yo creo que aprendimos mucho con mucha profundidad sobre el Principito y sus enseñanzas y creo que nos sienta las bases para lo que tendremos esta tarde y mañana, tanto sobre amistad y solidaridad. Así que niñas, aprovechar mucho lo que viene por ahora. Las que no se han visto la película para el Cineforo, corran a verla para que puedan aprovechar mucho más esa actividad. Y en breve les estaremos mandando por el grupo el reto que tenemos para el día de hoy. Y no olviden también la sugerencia de Ángela de hacer una infografía donde puedan ir construyendo las enseñanzas que van recibiendo en este encuentro nacional y que nos servirá también como parte de la evidencia para el video final del encuentro. Bueno, nuevamente muchas gracias Ángela y muchas gracias a todas las niñas por haberse conectado. Nos vemos esta tarde. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Por la tarde es a las 3 de la tarde. Para que nos veamos.